Bueno, finalmente la policía reportó que terminó desbaratando por completo a esta peligrosa banda de delincuentes conocida como la banda de los macheteros. Exactamente, Carlos, y llamaba mucho la atención este caso porque actuaron con extrema violencia. Este grupo de 4 delincuentes, pero entraron con todo a este local, a este servicentro, atacaron sin qué ni para qué a estas personas que estaban trabajando en ese momento, que intentaron evitar el asalto, incluso se trataron de defender y bueno, a machetazos terminaron atacando a estos. Después de varios operativos, finalmente hubo novedades. Así mismo es, estamos hablando de un trabajo de inteligencia por parte de la Policía Nacional que en este caso logró la captura de los 2 últimos que se encontraban prófugos y estábamos comentando precisamente también con los que realizaron la cobertura de que estos delincuentes residían muy cerca, sí, en un mismo asentamiento, sí, ahí en la zona de Mariano Roque Alonso. Fíjense nada más antes de ir al informe y al tema de la captura de estos 2 últimos, no solamente tenían machetes, sí, no solamente eran vecinos. El hombre que entra, ahí está, una foiza, sí, criminal. Es igualmente peligrosa que portar un mucho arma de más fuego. Peligrosa, sí, por la manera en la que, porque eso al aplicar se engancha. Sí. Fíjense esa curvatura que tiene la foiza. El hombre tiene heridas en el brazo y en el cuello. Y en toda la espalda también. Sí, y un temor tremendo. Todos eran vecinos ahí, sí, y finalmente el último creo que fue detenido al salir de un local comercial, ¿no? Así mismo es. Tenemos el reporte. A solo días de haber infundido el miedo en toda la ciudad de Mariano Roque Alonso, los peligrosos miembros de la banda del machete por fin están todos presos. Las imágenes del circuito cerrado que dejaron en evidencia a estos delincuentes sirvieron para que varias dependencias policiales se unieran para identificar y encontrar a cada uno de los integrantes, que en su mayoría residen en un asentamiento llamado La Amistad. Las 3 personas que ya estamos teniendo residen acá en el barrio La Amistad, que es un asentamiento contiguo acá en la ciudad. Nosotros ya en el primer momento ya teníamos varias informaciones, solo que no podíamos hacer efectividad a la aprehensión, a la detención, porque sin prueba alguna nosotros no podemos actuar. Entonces, reitero, todos son acá de Roque Alonso, barrio San Blas, asentamiento de La Amistad. Ever Giovanni Garay tiene 21 años, ese fue detenido ayer. Richard David Sosa, 23 años, de ayer también, y el de hoy Jorge Luis Díaz, 21 años. Ellos cuando actúan bajo los efectos de las sustancias peligrosas, ya sea drogas o alcohol, a veces también, ellos actúan con agresividad, porque ellos no miden las consecuencias, no miden su actuar en ese momento, porque actúa así en forma muy violenta, muy agresiva, y a veces es peligroso mortalmente, porque imagínense usted si le llegara a herirle a este señor en la parte de su cabeza, a lo mejor iba a ser otra historia. Tras solo algunas horas después de la caída del tercer miembro de la banda, el último integrante fue también capturado por agentes de la Policía Nacional. Nosotros ya lo teníamos identificados a las 4 personas, como he manifestado esta mañana, y esta es la hora que ya tenemos entonces a todos los integrantes del grupo machetero, que llamamos así en forma jocosa, pero son muy agresivos estos jóvenes porque siempre actúan bajo los efectos de estupefacientes. Se llama Axel Ariel Escobar Rolón, 21 años de edad. Para colmo de males, el último detenido tenía solo 15 días de haber salido de la cárcel, también por un caso de hurto agravado. Lo bueno es que los 4 integrantes de los macheteros ya se encuentran tras las rejas a disposición del Ministerio Público. El señor Faustino Aguayo para nosotros es responsable de una organización criminal en 3 momentos históricos. Se le incautaron muchas cantidades de cocaína que ya están acusados. Hay otros prófugos también con orden de captura internacional.
Hay 5 o 6 policías acusados también en esto y 3 sobreseídos. Procesalmente esa es la situación. Peligro en las alturas porque nos preguntamos quién controla los edificios de altura en Asunción. Ayer se daba la caída de la mampostería de este edificio en el centro de Asunción que destruyó un automóvil estacionado. Y esto revive la necesidad de controles periódicos de las construcciones. Se resalta que cerca del 60% de las obras construidas en la capital no tiene planos aprobados. Peligro en las alturas. Varios edificios de Asunción presentan algún tipo de riesgo. Según reportes de la comuna capitalina, alrededor del 60% de las obras construidas no tienen planos aprobados. También se resalta la falta de controles periódicos y una normativa más actualizada. Jacinto Noguera, un trabajador que dejó su automóvil estacionado sobre la calle 14 de Mayo, Casi Oliva, fue alertado que sobre su vehículo había caído parte de la mampostería de revestimiento de este antiguo edificio capitalino. El pequeño automóvil de la marca Nissan modelo March sufrió serias averías en el techo, así como la rotura total del parabrisas y otras partes de la chapería del rodado. Prácticamente quedó inservible. El hombre impotente contó que hace solo un mes había adquirido el automóvil para su desplazamiento desde la zona de Ipané. No tiene cobertura de seguro, por lo que recurrirá al consorcio de propietarios para reclamar la indemnización debida. Tenemos contacto con él. ¿Todavía no tenés contacto con el dueño del edificio? Estamos procurando y nada, conseguí para contactar con él. Para hacer una solución rápida, amistosamente. O si no, si es que se hace imputable, a lo mejor tenemos que llegar a otra forma. ¿Te dijeron quién es el dueño, sí, aparentemente? Y hay supuestamente como 3 socios por ahí. Pero lo más probable es que la cabecilla es Juan Zapata. Tengo que solucionar lo más rápido posible, que es mi elemento de trabajo, pues a veces. Me falta porque yo sábado, domingo hago cualquier trabajito hago que encuentro por ahí y me muevo con eso. No, yo sí o sí, yo tengo que hablar con el señor. Es irreparable, luego. La forma que está es... No... Sí o sí tenemos que llegar de acuerdo con él, que me dé el monto que yo le pido y que lleve él o que haga él. Lo ocurrido con Jacinto Noguera es solo una muestra de la falta de seguridad que representan algunos edificios de Asunción. Recordamos también otro incidente reciente que movilizó a bomberos y policías el pasado 30 de junio hasta el edificio corporativo Sky Center que se levanta en la intersección de la avenida San Martín y Austria. Se supo que se había registrado el desprendimiento de las baldosas del piso en los niveles 2 y 3 del edificio, situación que alarmó a los ocupantes. A pesar de que la construcción era aún nueva, se produjo el incidente supuestamente ante el choque de aire frío del ambiente al accionarse el sistema de calefacción. Normalmente se verifica, tenemos profesionales en la materia, arquitectos, que pueden verificar la estructura en sí y tratan de ver si es que es algún peligro muy importante. De ser así, se puede tomar la decisión de evacuar, ¿verdad?, el edificio hasta poner a salvo a las personas del edificio y tomar las medidas correctivas de ser necesarias. El 10 de septiembre del año 2019 también se produjo el desplome del cielo raso del acceso principal al Hospital Central de IPS. Por fortuna, al momento del colapso, no había ninguna ambulancia bajando o alzando pacientes en el sitio, pero el incidente generó un gran susto entre familiares de pacientes y asegurados. Se dijo por entonces que los fuertes vientos provocaron el derrumbe. Autoridades municipales reconocen las deficiencias y hablan de la necesidad de una regulación más exigente y protocolizada en materia de construcciones. Establecer un tiempo para los controles de las edificaciones con otras instituciones relacionadas a prevención y seguridad. Lo cierto es que la falta de fiscalización preventiva, oportuna e integral puede derivar en incidentes graves. El control de las construcciones y edificaciones antiguas es otro gran desafío para las nuevas autoridades municipales. Bueno, comentarles que en los 2 últimos días hubo fuertes temporales en gran parte de la República y uno siempre dice que la lluvia es bendición, pero cuando esa lluvia, esa tormenta viene con fuertes vientos de más de 100 kilómetros por hora,
ocurre este tipo de situaciones. Nos quedamos a oscuras, vehículos afectados, y es lo que pasó en IPS Central. Así mismo es, en el predio del Instituto de Previsión Social. Lastimosamente esta situación que estamos viendo, se trata de un Fusca, ¿sí? De un vehículo que quedó prácticamente inutilizado luego de que un añoso árbol cayera con todo encima. Y se trata del vehículo de un médico del hospital que dejó ahí. Lastimosamente se dio esta situación. Y la pregunta que nos hacemos también, Carlos, Juan, televidentes, es ¿quién controla, no? ¿Quién controla en las ciudades de que estos árboles, muchos de ellos ya realmente añosos, bueno, en el tema de, por sobre todo, tratar de cortar las partes que ya prácticamente están inutilizadas, tratar de darle también un tratamiento a aquellos árboles que están prácticamente en toda la ciudad y que constituyen un peligro, no solamente para vehículos que dejamos estacionados, también para peatones, transeúntes. Y era un árbol ya debilitado en este caso por los cupidí aparentemente, y en este tipo de situaciones un árbol, aparte de añoso, ya deteriorado y hueco prácticamente adentro, fue, bueno, presa fácil del gran ventarrón y terminó cayendo por este vehículo. Lamentable. Por sobre todo, se trata de un vehículo antiguo. En redes sociales mucha gente está lamentando que se trata de un vehículo de colección, sí, y que se termina siendo afectado. Así es, tenemos el reporte. Robinson, vos estabas acá trabajando y de repente escuchaste el ruido. Sí, escuché el ruido y cuando vine a ver me percaté de que se cayó por el auto. ¿Sopló muy fuerte el viento o llovía así como ahora normal nomás? Estaba lloviendo así normal, pero había ráfagas de viento fuertes. Y de repente vino una de esas ráfagas ahí y vino abajo el árbol. Sí, vino abajo el árbol y reventó todo el auto. ¿Cuántos vehículos en total? Fueron 3. A uno le agarró la parte del parabrisas trasero, no le afectó tanto, pero le agarró un poco. Y ya se fue ese, doctora. ¿Cómo se llama el doctor, el dueño del escarabajo? Roberto Duarte se llama. Roberto Duarte, trabaja acá en el IPS Central. Sí, exactamente. ¿Qué dijo cuando vio su auto? No, hay más casos, dijo. Sí. Lamentó y se fue a trabajar. Se fue, no hay otra. Ahora va a venir alguien para cortar todo. Sí, va a venir el personal para mandar a sacar todo el árbol, la grúa para mandar a sacar el auto y todo eso. Bueno, vamos a comentarles acerca de Barcos y Rodados, que presenta sus naftas multitesteadas. Naftas de calidad superior comprobada, con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real certificado internacional. Carga la calidad que tu auto necesita. Carga las naftas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, nuestra calidad, nuestro orgullo. Comentábamos precisamente hace minutos nada más que este fuerte temporal con los vientos de más de 100 kilómetros por hora, árboles añosos, enfermos, ocasionan habitualmente la caída de estos y sobre el tendido eléctrico que nos deja a oscuras en situaciones de esta naturaleza. Después de la pausa vamos a hablar con la gente de la ANDE porque hay reportes de varios ciudadanos que todavía siguen sin energía eléctrica. Y aparte la ANDE que está en situación de código rojo en este momento para responder a la gran cantidad de servicios que se piden tras el temporal. Después de la pausa sabemos la situación de la ANDE, cuánta gente todavía sigue sin energía y qué daño causó a la entidad económicamente este fuerte temporal de los 2 últimos días. Después de la pausa, ya volvemos. Los 2 últimos días de fuertes temporales dejó un tendal de daños, incluidos la caída de árboles sobre el tendido eléctrico que dejó también a oscuras a varios barrios a nivel país. Lo tenemos en comunicación porque está en permanente movimiento de un lugar a otro, chequeando precisamente estos trabajos de las cuadrillas y que la ANDE ya se declaró en alerta roja al ingeniero Guido Chávez. Ingeniero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Carlos, a tus compañeros de mesa y a toda la audiencia. Efectivamente, la tormenta de antes, la tormenta de ayer que tuvo vientos de más de 100 kilómetros por hora y la tormenta esta mañana que rondó
los 90 kilómetros por hora causaron serios daños, no solamente en Asunción y zona metropolitana, sino que a nivel país, ¿verdad? En Asunción tuvimos también cables sueltos por descargas atmosféricas y también por lo que estabas mencionando, la caída de árboles y ramas sobre nuestras líneas. Y en el interior del país los fuertes vientos han causado también caída de postes y torres de transmisión inclusive. Ingeniero, a estas horas ¿hay todavía usuarios que están sin el suministro de energía eléctrica? Sí, tenemos todavía usuarios. En horas de la madrugada estábamos terminando de atender las averías ya en baja tensión que habían quedado del día de ayer, cuando tuvimos esta nueva tormenta, y esto ha causado otra vez nuevos daños. Y en este momento tenemos todavía en el centro 2 alimentadores fuera de servicio por puestos de distribución o transformadores inundados. También tenemos un par de alimentadores fuera de servicio en el departamento central. Y luego tenemos los reclamos dispersos que quedan en baja, en media tensión, que nuestras cuadrillas que están reforzadas. Cuando nosotros decimos que tenemos código rojo, es que ponemos 100 cuadrillas adicionales a las que normalmente están atendiendo los reclamos, para poder resolver todos estos inconvenientes con la mayor rapidez posible. ¿De cuántos usuarios estamos hablando, ingeniero? A nivel de Asunción y zona metropolitana, en este momento tenemos aproximadamente unos 8.000 usuarios con algún tipo de inconveniente aún. ¿Cuáles serían las zonas más afectadas, ingeniero? Hablando de ciudades. Todas las zonas. En este caso estamos hablando del país, ¿verdad? En todos lados tenemos algún tipo de avería, no muy severo en Asunción y el departamento central, pero sí causando que fueras de servicio. Ya. Con relación a lo que acaba de mencionar, no entendí muy bien y me gustaría aclarar que los fuertes vientos ocasionaron la caída de una torre de distribución o de transmisión. Sí, cuando hablamos de postes estamos hablando de distribución, sí. Es decir, media o baja tensión. Eso tenemos varias localidades del interior del país. Y cuando hablamos de torres estamos hablando de las líneas de transmisión, y tenemos 2 torres de la línea de transmisión. ¿La de 500 kV? La de 500 kV en la zona de Itacurura. Entonces, nuestra idea era reponer, trabajar ya intensamente hoy, reponer, pero este tiempo severo ha hecho que se dificulte mucho el trabajo de reposición de esas 2 torres. Porque estamos hablando de una torre gigantesca de gran envergadura que requiere un trabajo específico, técnico, de volver a montar esa torre, esas grandes que uno ve de repente cuando viaja al interior, que son las torres de transmisión de 500 kV. Exacto, y bueno, 2 de esas torres son las que han caído en ese lugar puntualmente, con velocidades muy superiores a los 100 kilómetros por hora en esa zona. Sí, realmente estuvo bastante fuerte el temporal en estos últimos 2 días. Ingeniero, ahora bien, en cuanto a los proyectos que tiene la ANDE para poder subsanar estos inconvenientes, para que una tormenta de esta envergadura no nos vuelva a afectar, hablando precisamente de el cableado subterráneo, ¿cómo va eso? Las inversiones que la ANDE está haciendo, tanto en obras de refuerzo y modernización, que consisten en el cambio de conductor desnudo por conductores protegidos, se nota que está dando su resultado. Si ustedes recuerdan, acuden a sus archivos del año pasado nada más. Una tormenta de este nivel nos causó casi 200 alimentadores fuera de servicio, mucho más allá de 100 alimentadores. Y ayer tuvimos 70 alimentadores, de los cuales al amanecer ya prácticamente nos quedaban
unos 15 alimentadores fuera de servicio, ¿verdad? Y en este caso, de esta madrugada, fueron 32 alimentadores y en este momento ya nos quedan solamente 4 por reponer. Entonces, lo que hace esta infraestructura es minimizar los daños que pueda causar este tipo de tormentas sumamente severas, ¿verdad? En cuanto a pérdidas en materia económica, ingeniero. No tenemos el relevado de eso. En este momento nos estamos dedicando a reponer todo y luego nos sentamos a hacer toda la parte de evaluación de daños. Ingeniero, desde hace tiempo que la ANDE está llevando adelante este plan de reemplazo de las columnas y los cables especiales de distribución de la energía en los barrios. Este reemplazo, ¿de qué manera está ayudando a que sea cada vez menor el impacto de estos fenómenos? Sí, ayuda de dos maneras. En primer lugar, en muchos casos, cuando se tienen conductores desnudos, se producen unas averías que teniendo este tipo de conductores protegidos ya no se producen. Y si llega a tener alguna avería, la reposición es mucho más rápida. Ya, con relación, yo tengo entendido que la Carta Orgánica de la ANDE le permite a esta institución hacer las famosas podas o liberación de conductores por una cuestión de seguridad. ¿Eso es netamente trabajo exclusivo de la ANDE o también de la municipalidad, ingeniero? En algunos casos tenemos convenios específicos con algunas municipalidades, por lo cual entonces las municipalidades también, con supervisión nuestra, realizan esos trabajos, o personal de la municipalidad, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos es una tarea que lo realizamos nosotros. Que no es poda, sino liberación, porque muchas veces también hubo gente de la municipalidad que se quejó que fue una poda indiscriminada, no estético, sino directamente una cuestión de liberación, pero que afectaba en cierta manera al árbol. En sentido, ¿cuáles son los criterios que ustedes manejan al respecto? Sí, nosotros liberamos 1,5 metros a 3 metros, de acuerdo a si es una línea protegida o una línea desnuda, ¿verdad? Y lo que hacemos específicamente es, así mismo como mencionaste, una liberación de franja por tema de seguridad eléctrica para evitar el tema de cortocircuito por contacto de ramas con las líneas. Eso es lo que se hace. Ya. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Planteamos acá justamente la cuestión esta de la cuestión del cableado subterráneo, que es una cuestión ya... Sí, prácticamente el cableado subterráneo importante mencionar. Por ejemplo, ahora mismo estos 2 alimentadores que están fuera de servicio en el centro son alimentadores subterráneos. ¿Qué es lo que ocurre? Como nuestro sistema de desagüe pluvial en el país es muy deficiente o es demasiado, tiene muy poca cobertura, mejor dicho, entonces el agua naturalmente busca los niveles más bajos, y cuando se encuentra que supera el nivel cordón de la vereda, se encuentra con el tema de los PV, subterráneos, esa agua va ahí. Con volúmenes de lluvia como la que hemos tenido hoy, los PV se terminan inundando. Entonces, cuando hablamos de líneas subterráneas, no estamos hablando solamente del cable, hay un montón de instalaciones de transformación y de protección, y de operación, que también quedan en forma subterránea y que se ven afectadas por el agua, ¿verdad? Porque no hay una bomba de agua que pueda desagotar semejante cantidad de agua caída en tan poco tiempo. Totalmente. Ingeniero Chávez, muchas gracias por su tiempo, le dejamos trabajar, sabemos que está supervisando los trabajos en Asunción, Departamento Central, y bueno, ojalá que muy pronto estas 8.000 personas, 8.000 usuarios puedan nuevamente tener el servicio de la ANDE y se pueda reponer también rápidamente las torres caídas. Un abrazo, ingeniero, gracias por su tiempo. Muchas gracias a usted. Dale, gracias, ingeniero Guido Chávez, jefe de distribución de la ANDE. Un tema muy importante, Carlos, nada más para agregar a esto. ¿De qué manera la gente puede presentar sus reclamos? Hay varias vías de comunicación. En primer lugar, el 021-160 desde cualquier teléfono, línea fija o teléfono celular. También a través de www.ande.gov.py y a través de la app Mi Ande, disponible para dispositivos Android. Esos son los canales de comunicación para presentar los reclamos en tiempo y forma para que una cuadrilla pase lo más rápido posible
a subsanar, digamos, los cortes de energía. Un dato muy importante porque la gente cuando está en esa necesidad ya uno se plantea dónde recurrir, a quién llamar, a qué números. Entonces, escribe muchísimo al WhatsApp ciudadano, por ejemplo. Sí, no, impresionante la cantidad de gente que sigue sin la provisión de energía eléctrica. Bueno, ayer a la tarde-noche acá decíamos justamente cuando partía desde Pedro Juan Caballero rumbo a Asunción, Faustino Ramón Aguayo, este narco que fue chequeado en su propia celda Vid, vinculado aparentemente como mandante del cuádruple homicidio ocurrido el fin de semana pasado, donde lamentablemente entre las víctimas aparece la hija del propio gobernador de ese departamento. Hoy hablamos con el titular de la sede policial que lo va a albergar a este presunto narco. Así mismo es, Carlos, televidentes, estamos hablando del comisario, el director de la agrupación especializada, Blas Vera, quien le comentó a nuestra compañera Evelyn Velázquez, quien estuvo en esta cobertura acerca de la llegada, de lo que tiene que ver con la recepción también de este reo. Estamos hablando de Faustino Ramón Aguayo. ¿Cómo están? Faustino Aguayo ya se encuentra en la agrupación especializada. Recordemos que ayer se daba el traslado con una importante custodia policial desde Pedro Juan Caballero hasta aquí, hasta Asunción justamente, donde alrededor de las 16:30 horas llegaba. Él ya está instalado aquí y para conocer más detalles de cómo se encuentra y cuál va a ser su rutina a partir de ahora, nos encontramos con el jefe de la agrupación especializada, el comisario principal, Blas Vera, quien amablemente nos recibe. Y queremos saber, jefe, cuál es la situación a partir de ahora de Faustino, cuál va a ser su rutina aquí en la agrupación. Sí, buenos días. Desde ayer en horas de la tarde le tenemos a este señor en esta agrupación, la agrupación especializada, Faustino Ramón Aguayo. Él vino desde la penitenciaría de Pedro Juan Caballero y le recibimos, le sometimos a una inspección médica y posterior completamos las documentaciones, su ficha y posteriormente ya fue trasladado hasta el lugar en donde está permaneciendo en reclusión. En cuanto a la inspección médica, ¿cuál es el resultado, comisario? Y está muy bien. En cuanto a salud, está muy bien, físicamente bien. No tiene, o al menos en el momento en que ingresó, no tenía ninguna lesión externa al menos. Y eso fue lo que dijo el médico que le inspeccionó. Ahora, ¿cuál es la rutina que llevan aquí los reclusos, comisario, y cómo va a ser el día a día de Faustino? Sí, los reclusos se despiertan o se levantan a las 6 de la mañana. Momento en que se abren los portones y el personal encargado de la custodia les controla, pasa la lista. Posteriormente se dividen en varios grupos. Hay grupos que en ese horario acuden a un culto y otros se van a trabajar en distintas áreas. Hay algunos trabajan en carpintería, otros en electricidad, otros en herrería, lavandería inclusive. O sea que ya queda a cargo de Faustino elegir a qué actividad quiere sumarse, ¿verdad? Sí, pero tampoco es obligatorio, ¿verdad? Pero es importante para un buen pasar aquí porque le ayuda a sobrellevar su estadía en esta unidad. En cuanto a la comida, comisario, ¿cómo se organizan para el desayuno, el almuerzo? Sí, si no puede conseguirse el alimento, nosotros le proveemos, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos ellos mismos hacen su comida, ellos mismos cocinan. Comisario, ¿y cómo es el sitio donde está el pabellón, el tema sanitario, por ejemplo? Sí, el pabellón en donde él está es un pabellón de varios niveles y en su momento fue dormitorios de oficiales. Hoy día fue acondicionado como celdas y cada dormitorio celda tiene un baño privado.
Y en cuanto a la alimentación, otra vez, comisario, por ejemplo, en caso de que Faustino no quiera preparar su comida, ¿pueden traerle familiares, por ejemplo, de afuera? Sí, se presenta esa situación. En muchos casos los familiares traen la alimentación a algunos internos. Sin problema, entonces. ¿Y las actividades recreativas? ¿Ellos también tienen tiempo para algún momento de dispersión? Sí, y los lunes, martes y jueves a la tarde tienen fútbol de deporte, desde las 15:30 hasta las 17:30 horas. Entonces tiene también la opción de sumarse en caso de que le interese. Sí, por supuesto, fútbol, vóley, pique inclusive juegan. ¿Y cómo fueron las primeras horas, comisario? ¿Ya se integró, estuvo colaborando con todo el protocolo que también implica ingresar a la agrupación? Sí, él se adecuó sin problemas a las exigencias nuestras y rápidamente fue conducido a una celda donde en este momento está compartiendo con otro interno. ¿Con cuántos más está, comisario? En la celda están entre 2. 2 más y con Faustino 3 entonces. En total 2, Faustino y otro interno. ¿Y el otro interno pertenecería a un grupo criminal o estuvo en su momento en la Policía Nacional? No estuvo en ningún momento en la policía, es miembro de... Está por un hecho de secuestro. Para la obra pública, todo buscador es ese. Este es un video para el medio de prensa porque desde hace mucho tiempo ya venimos reclamándole a la municipalidad porque va lo que no nos hace caso. A la mitad de mi casa ya llegó el arroyo San Lorenzo. Doy ahora ya puta. Un video para el medio de prensa, o sea, a ver. San Lorenzo, el arroyo de San Lorenzo se ha hoyo capaz de se roba la mitad y se roba, se hace perjudicar tu hace. De cuál no vaya puta se ajá la municipalidad deja añade más que el señor intendente día no solucionar y se va a ver. Cada vez que ajan de vamos a ver se recoja ya se llevó la nota en el Ministerio de Obras Públicas y hoy piro y oreja y cuál mamá ahora ya puede ser a la mitad se lo vaya ahora japa y tema hoy ya arroyo San Lorenzo ya hay gusto de más y algún no tiene respuesta a su caramba y bueno, Diego Servín es el dueño de esta vivienda que en gran parte se puede notar ya las aguas, presumo con la cantidad de lluvia que cayó, habrá llevado de una manera impetuosa. Pero me estoy dando cuenta, compañeros, que del otro lado hay tipo un muro de contención de concreto que, bueno, en cierta manera ayuda, pero de este lado no. Pero aparentemente ese muro de contención, Carlos, fue realizado por los vecinos, por los frentistas. No se ve que es un muro uniforme, hecho por la comuna. Pero bueno, vamos a escuchar el testimonio del afectado, ¿no? ¿Lo tenemos? ¿Todavía no? Bueno, en breve vamos a hablar con él. Porque de este lado no hay, y de este lado es donde vive Diego. Sí. Es un barranco, sí, a orillas del arroyo San Lorenzo. Arroyo San Lorenzo. Y ahí tenemos esta imagen realmente terrible porque ya aparte de su vivienda ya llevó el arroyo y luego de estas últimas lluvias también esta situación de mucha desesperación, sobre todo por parte de esta familia. ¿Cuántas viviendas más estarían en esta misma situación? Estamos hablando de la ciudad de San Lorenzo, en el barrio Santa María, y teniendo esta situación de alta peligrosidad realmente para todas estas familias, ¿no? Este trabajo sería responsabilidad de Obras Públicas, ¿no? O en todo caso la comuna local. Porque habitualmente Obras Públicas es el ministerio que se encarga de estos. Hay varios trabajos de esta envergadura en Lambaré, por ejemplo, ahí en la zona de la calle San Rafael. Acá en Republicano también, en Republicano, exactamente. Son trabajos de obras públicas. Hay que preguntar, saber realmente cuál es la institución responsable, pero en este caso él dice que ya acudió a las autoridades pertinentes también esperando una respuesta, y se ve perfectamente cómo parte de la parte trasera de la casa ya fue llevada por las aguas, que
reitero, en días de lluvia fácilmente ha de alcanzar ese metraje. Sí. Qué peligrosa situación. Claro, totalmente. Bueno, en instante vamos a hablar con Diego, que nos comenta acerca de esta situación. El señor Faustino Aguayo, para nosotros es responsable de una organización criminal en 3 momentos históricos. Se le incautaron muchas cantidades de cocaína que ya están acusados. Hay otros prófugos también con orden de captura internacional. Hay 5 o 6 policías acusados también en esto y 3 sobreseídos. Procesalmente esa es la situación. Bueno, los fiscales Denis Parr y Marcos Alcaraz realizaron una conferencia de prensa en la mañana de este viernes para dar detalles acerca de la investigación que estaban realizando a Faustino Ramón Aguayo, narco que estaba recluido en una celda VIP en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero. Parr indicó precisamente que ya en marzo del año 2021 estaban tras el pedido de orden de captura internacional con fines de extradición de recluso ante la jueza Hilda Benítez porque tenían información de que se encontraba en territorio brasileño. Es importante destacar que no fue una cuestión nada más fortuita este operativo, sino que ya lo tenían en la mira hasta que finalmente lo ubican en la cárcel porque se había dado por detenido ante esta situación. La gran sorpresa fue las condiciones en las que este narco estaba. Se sospecha, se habla y de acuerdo a las investigaciones, el cruzamiento de algunas informaciones también de que habría sido el mandante de la ejecución del fin de semana en la que resultó muerta la hija del gobernador de la Mambay. El señor Faustino Aguayo, para nosotros es responsable de una organización criminal que en 3 momentos, en tres momentos históricos se le incautaron muchas cantidades de cocaína, en un total de 2.900 kilos de cocaína. Entonces, para poner en contexto que él es el jefe de la organización criminal y es responsable procesalmente, para nosotros, acá está el fiscal Denis, que es el encargado de la investigación. Para nosotros él está en prisión preventiva y con fecha próxima de acusación. Hay otros procesados que ya están acusados, hay otros prófugos también con orden de captura internacional y como siempre hay un componente de una transversalidad que tiene que ver con la corrupción. Hay 5 o 6 policías acusados también en esto y 3 sobreseídos. Procesalmente esa es la situación y nosotros consideramos oportuno que el Ministerio Público brinde esa información. Estas 2 causas que se encuentran acusadas por este agente fiscal está pendiente de la realización de la audiencia preliminar, que dicho sea de paso, nunca se pudo llevar a cabo por las sucesivas intervenciones de los abogados defensores que trataban de impedir que se realice este tipo de audiencia, por lo que la última vez que se realizó fue en septiembre de este año y este fiscal ya le solicitó a la jueza interviniente de la causa que por favor lo haga bajo apercibimiento de los abogados defensores porque se estaba suspendiendo desde el año 2020. Entonces nuestra fecha pendiente de la audiencia preliminar es en noviembre de este año. El Ministerio Público este año 2021, en marzo, había requerido al juez Mirko, en aquel entonces era la jueza Hilda Benítez, le requirió orden de captura internacional en contra de este señor Faustino Ramón Aguayo porque la Fiscalía, en conjunción con el trabajo que estaba realizando con la Senat, tenía la información de que este señor estaba en Brasil, entonces requerimos orden de captura internacional para su posterior extradición. ¿Qué es lo que pasó? Fiscalía y Senat tenían el conocimiento de que él estaba en Brasil, pero resulta que en mayo se pone a disposición ante el juez penal de garantías. Y el juez penal de garantías le hace la audiencia de la imposición de medidas cautelares y le aplica la prisión preventiva sin haberle comunicado al Ministerio Público acerca de esa situación. La Fiscalía no sabía que el señor se puso a disposición porque, le vuelvo a reiterar, estamos detrás de una orden de captura internacional con fin de extradición porque teníamos la información que él estaba en Brasil. El problema principal es que el juez
por lo que se observa en esa resolución es fácilmente corroborable, se remitió a un pedido de requerimiento de prisión preventiva de Fabiola Mola hecha en el año 2019. El señor se pone a disposición en mayo de 2021. Un juez cuidadoso le hubiese llamado al fiscal para preguntar si persistía con esa prisión preventiva o en todo caso iba a preguntar a este fiscal cuál era la decisión que asumía. Pero ¿por qué el fiscal nunca supo? Porque nunca se le notificó ni siquiera la audiencia de la imposición de medidas cautelares y mucho menos se puso a conocimiento de la fiscalía de que este señor se puso a disposición. Bueno, ellos son los fiscales antidrogas. Decía textualmente, si era un juez cuidadoso, tiró gran parte de la responsabilidad de toda esta situación al magistrado Balinotti. Al magistrado Mirko Balinotti. Sí. Que no habría consultado a la Fiscalía la postura oficial en ese caso tan delicado. Sí. No hubo ninguna notificación, decía el fiscal Park. Y bueno, estamos ya con nuestro equipo precisamente para poder conocer nuevamente esta versión por parte del juez Mirko Balinotti. Estamos contigo, Leila Jiménez. Bueno, ante esta, pero durísima acusación por parte del Ministerio Público en este caso, en esta causa, ¿qué dice el juez? Leila, buenas tardes. ¿Qué tal, Angie, Juan, Carlos? Y vamos a conversar ya con él directamente porque el juez también ya nos decía que se estuvo adentrando y estando en conocimiento también de lo que dijo la Fiscalía, en este caso respecto a todo lo que tenía que ver con los antecedentes y todo lo ligado a Faustino Aguayo en este caso. Y lo que mencionaba la Fiscalía, juez Mirko Balinotti, que ellos en ningún momento fueron notificados, que incluso no sabían de que en este caso Faustino Aguayo ya se presentó ante la justicia. Sí, escuché que el fiscal Denis Jumpak hizo referencia a que ellos no fueron notificados con posterioridad a la resolución, no fueron notificados de la resolución por la cual se decretó la prisión preventiva y también se ofició el traslado del mismo a la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. Quiero recordar que las notificaciones se realizan por el sistema electrónico, por el sistema de expediente electrónico, y justamente esta semana se están celebrando 5 años de la implementación del expediente electrónico con un éxito rotundo. Y como prueba de ello, yo tengo la notificación de la resolución a la cual hace referencia el fiscal, en donde dice que la resolución y el oficio fueron cargados no fueron cargados en el campo de actuaciones normales, y dice que fue cargado en el campo de incidentes y excepciones. Sí, de hecho, la resolución fue cargada en el campo de incidentes y excepciones, y esa notificación automáticamente en el sistema les aparece a ellos en su sistema electrónico. Prueba de ello está la notificación acá de fecha 27 de mayo al fiscal. Sí, acá está. Al fiscal Denis Jumpak es la notificación de la resolución íntegra y con fecha y hora de depósito en la bandeja de notificaciones el 27 de mayo a las 11:58. La misma fecha del traslado. La misma fecha de la realización de esta audiencia y el dictamiento de la prisión preventiva con el posterior traslado a la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. Por suerte hay registro de esto, está electrónicamente comprobado de que sí se realizaron las notificaciones. Posteriormente a esta diligencia, en fecha 15 de junio se realizó una preliminar en relación a 3 procesados en esta causa, en la misma causa, ¿verdad? En fecha 15 de junio. 15 días con posterioridad a esto. El fiscal había referido en sus manifestaciones que tuvo conocimiento solamente a través de la Senat. Pero, sin embargo, 15 días después, el fiscal se presenta a una preliminar y solicita el sobreseimiento definitivo de 3 procesados en esta causa. Audiencia, requerimiento al cual yo en audiencia le di el trámite previsto en el 358 por no considerar viable ese pedido ante la gravedad de esta causa. Finalmente, en fecha 20 de septiembre del 2021, el fiscal adjunto Marco Alcaraz ratifica dicho requerimiento de sobreseimiento definitivo, al cual yo me había opuesto.
Pues me están pidiendo mostrar nuevamente el documento que me estaba mostrando anteriormente, en lo que tiene que ver con la notificación también, y eso se puede leer también una parte para que quede claro. Sí, se puede leer. Asunción, 27 de mayo del 2021. Señor Denis Yumpak, notifícole que en el expediente número 7258 y año 2019 con carátula Basilicio Cabrera Vera y otros sobre ley 1881 que modifica la ley 1340, el juzgado penal de garantías número 5 ha dictado la actuación de autointerlocutorio, resolución de prisión preventiva de Faustino Ramón Aguayo Cabañas, número 920, cuyos datos constan en el cuerpo de la resolución obrante en el registro electrónico correspondiente. Acá está, queda usted debidamente notificado. En la observación, las notificaciones electrónicas al Ministerio Público, al Ministerio de la Defensa Pública y funcionarios judiciales provenientes de los juzgados en los cuales se encuentra implementado el trámite electrónico. Y la fecha y hora de depósito en la bandeja de notificaciones es del 27 de mayo, el mismo día a las 11:58. Vamos a mostrar detalladamente también y esto, Carlos, para que ustedes también vean y quede también acá lo que nos está mostrando el juez en este caso, de fecha 27 de mayo del 2021, lo que tiene que ver con la notificación a la Fiscalía. Y entonces, ¿por qué los fiscales manifestaron esto de esta mañana? Desconozco las razones por las cuales ellos están haciendo mención de que no fueron notificados de esta decisión. Ellos sí fueron notificados de esta decisión, y con posterioridad a todas estas actuaciones, este señor cuya peligrosidad están invocando ahora en todo momento, permaneció durante 5 meses, desde el 27 de mayo hasta la fecha, casi 5 meses, permaneció recluido en dicha penitenciaría hasta que se realizó el hallazgo de esa celda VIP, ¿verdad? ¿Qué digo con eso? Que tuvieron suficiente tiempo para recurrir o para solicitar un traslado, o en su caso el Ministerio de Justicia, a través de la ley penitenciaria que le faculta también a ordenar traslado, podía echar mano sobre la situación de peligrosidad que conllevaba la permanencia de este señor en ese recinto penitenciario. En este caso, el Ministerio Público tenía libre acceso a este expediente electrónico. En todo momento, desde el momento que están vinculados al sistema electrónico, ellos tienen acceso a todas las actuaciones, como todas las partes intervinientes. Bueno, ahí está lo que dice también el juez, y mostrando documentos también. Carlos, no sé si tengan alguna consulta también ustedes para él desde estudios. Gracias, Leila. No sé si nos escucha el doctor Barinotti, Leila. Sí, le voy a facilitar el sistema de retorno para que les escuche ya inmediatamente también y se haga más fluida en este caso la comunicación. Ahí lo vamos a poner en altavoz y ya les está escuchando. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Aquí estamos con Carlos Troche, Angie Prieto, les saluda Juan Cáceres en este momento. Bueno, después de todo este escándalo surgido ayer, doctor, la resolución emitida por su juzgado tiene muchos cuestionamientos. El más grave habla de que la resolución benefició específicamente a un narcotraficante. ¿Cómo usted responde a esas graves denuncias? Y desde el momento que yo estoy, buenas tardes, antes que nada, ¿verdad? Desde el momento que yo estoy dictando una prisión preventiva a un procesado, yo creo que no le estoy favoreciendo. Sí es discutible el lugar de permanencia que están objetando todos, que fue a la penitenciaría regional de Pedro Juan Caballero, ¿verdad? Sin embargo, yo dicté una prisión preventiva dentro de mis facultades y obré dentro del marco jurídico dictando esa prisión preventiva, y yo como juez debo confiar en las instituciones carcelarias de la República también, ¿verdad? Y de que esas instituciones cumplan como fiel custodio de la tarea o labor que les corresponde a ellos. Ya. ¿Por qué en este caso, doctor, buenas tardes, toma la determinación de enviarlo a su zona de influencia, Pedro Juan Caballero, y no Emboscada, Tacumbú, o dejar que la administración de las cárceles tome esa determinación? Bueno, el planteamiento de la defensa, al ponerle a disposición a este señor, adjuntó documentaciones de cardiopatías coronarias de este señor, como también haciendo referencia al médico tratante que es de la zona, como también a la cercanía que tiene con la familia para poder tener contacto con los suyos, ¿no?
En ese sentido, ante el sometimiento de una persona a los mandatos de la justicia, encontrándose en rebeldía anteriormente, se decidió hacer la remisión del mismo al penal de Pedro Juan Caballero. Con posterioridad a esto, Carlos, los organismos de seguridad y los organismos intervinientes en esta causa fueron notificados, reitero que fueron notificados y estaban en conocimiento de que este señor se encontraba cumpliendo reclusión en ese establecimiento penitenciario. Y el juzgado en el expediente no obra comunicación alguna ni informe de ninguno de los organismos de seguridad vinculados con la causa. Ya. ¿Intervino acá o nos solicitó la intervención de médicos forenses del Poder Judicial para corroborar que esa certificación médica se ajusta a la verdad? Sabiendo y conociendo, usted como juez sabe perfectamente que eso lamentablemente se fabrica, doctor. Sí, en la generalidad de los casos, cuando hay informe de médico forense, realmente se realizan con personas que se encuentran cumpliendo reclusión en algún establecimiento penitenciario y ahí se oficia al médico forense del lugar de reclusión para que examine a la persona, ¿verdad? Acá se dio una situación particular de que la persona se estaba poniendo a disposición, hace entrega de esas documentaciones que hacen a su padecimiento de salud y no se dio intervención al forense del Poder Judicial en esa oportunidad. Doctor, ahora bien, para hacer una precisión nada más, queremos volver a reiterar y por sobre todo dar a conocer este documento. Sería esta orden para traslado directamente de Faustino Ramón Aguayo a la penitenciaría de Pedro Juan Caballero. ¿Es así? ¿Es esa notificación que usted realiza al Ministerio Público? Sí, acá está la notificación y justamente está con la firma electrónica de la actuaria en fecha 27 de mayo del 2021. Sí. Es acá y yo les puedo facilitar una copia a tu colega. Sí, precisamente sobre ese punto, doctor, porque aquí el Ministerio Público dice lo siguiente y le voy a reiterar lo que decía precisamente desde el Ministerio Público del fiscal Denis Park. Resulta que en mayo se pone a disposición de un juez penal de garantías y el juez penal de garantías le hace la audiencia de imposición de medidas, en este caso al acusado, a Faustino Ramón Aguayo, y le aplica la prisión preventiva sin haberle comunicado al Ministerio Público acerca de esta situación. En la generalidad de los casos, cuando hay personas que se ponen a disposición, ante esa situación se le toma la audiencia inmediatamente, ¿no? Inmediatamente se le toma la audiencia y con posterioridad, sí, por medio del sistema electrónico, las personas vinculadas, en este caso el Ministerio Público, toman conocimiento de la decisión que se dio. Sí, ¿significa que el Ministerio Público fue notificado ya después de su decisión de remitirlo a Pedro Juan? Sí, con posterioridad fue notificado y la decisión que tuvo el juzgado fue la de prisión preventiva, que era de hecho el pedido realizado por el fiscal en su momento. Doctor, en este caso se habla de una persona vinculada al narcotráfico. Si esta persona se da por entregada y si su defensa pide específicamente el lugar de reclusión por problemas médicos, ¿nos resulta un poco llamativo, doctor? Y para mí fue un requerimiento avalado por documentaciones y fue un pedido convincente. ¿Y el pedido de la defensa es suficiente para emitir esa orden y determinar que sea en ese penal en específico? No, justifican invocando también el arraigo de la persona, el arraigo también del médico tratante y de esas cuestiones, ¿verdad? De esas cuestiones que finalmente hicieron decidir a que esta persona sea destinada a ese centro reclusorio. Bien, doctor, muchísimas gracias por este tiempo, también por responder y explicar sobre esta situación que lamentablemente, bueno,
se da en torno a un caso muy grave, primero la causa en sí, el narcotráfico, después la detección, y eso es ya responsabilidad del sistema penitenciario, de cómo vivía este hombre allí con todos los lujos, y después este cuasi enfrentamiento entre el Ministerio Público y su juzgado. A ver finalmente cómo termina esto, pero bueno, sería interesante que esa copia si puede compartir con nosotros a través de la compañera, así también esta noche mostramos y hacemos una evaluación objetiva del tema. Será compartida esta copia, Carlos, y finalmente decir que lastimosamente el crimen organizado no está únicamente en la penitenciaría de Pedro Juan Caballero, ¿verdad? El crimen organizado lastimosamente permeó todo el sistema penitenciario, está a la luz de todas las publicaciones y de todos los hallazgos que se vienen haciendo últimamente, y es una realidad que lastimosamente nos aqueja. Doctor, un abrazo, buen resto de jornada, muy amable, gracias. Igualmente, Carlos. Dale, gracias. Leila, también despedimos a la compañera que está allí desde tribunales haciendo esta entrevista. Gracias, Leila. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Bueno. Mucho por hablar, Carlos. Sí. Para cerrar nada más la entrevista también a los compañeros de producción, mucho por hablar sobre este tema delicado por donde se lo mire. Hay sectores que dicen que estas respuestas no son todavía convincentes, sobre todo por los argumentos de un magistrado en una causa tan delicada y tan grave como es la de este detenido en particular. También la disposición por parte de la Corte Suprema de Justicia para auditar en este caso la actuación del juez en una causa realmente tan grave, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Y cómo se descubre? Porque aparece como mandante del evento ocurrido el fin de semana, o si no, hubiese estado él todavía disfrutando allá. En este momento la información nos lleva en vivo e indirecto hasta la zona de Mariano Roque Alonso, donde está Alexis Aveiro, para darle continuidad a esta investigación en torno a la muerte de un hombre y ya la detención de sospechosos. Alexis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carlos, Angie, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El saludo a ustedes y a los televidentes. Eran aproximadamente las 6 de la mañana cuando en plena lluvia era encontrado el cuerpo sin vida de Pablo César Ortiz Gómez, un joven de 28 años. Él presentaba 2 mortales heridas, una a la altura del tórax, el pecho, el lado del corazón, y otra a la altura del muslo, situación que le provocaron una muerte por shock hipovolémico, según refiere el informe médico, la causa de su deceso. ¿Qué es lo que él hacía sentado, o su cuerpo se encontraba en esa posición, en ese lugar? Y es que previamente había participado en una reunión, un encuentro con amigos, por llamarlos de alguna manera, de la zona. Más que nada se habla inclusive que el trasfondo realmente sería criminal, porque todos ellos, o algunos inclusive los detenidos, cuentan con antecedentes penales, uno de ellos inclusive ya por homicidio. Todo gira en torno a la hipótesis de un conflicto entre adictos o presuntos marginales que ya venían perpetuando varios hechos en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Estamos en compañía del comisario principal, Emilio Alfonso. Nos hablaba de la colaboración de la madre de la víctima. Fue fundamental para llegar a los sospechosos. Asimismo, Aveiro, la mamá acá llamó tempranas horas. Nosotros nos apersonamos rápidamente y encontramos el cuerpo ya ahí sin vida, por supuesto. Ahí la mamá nos manifestó que él no salía toda la madrugada de la casa de un vecino. Entonces nosotros lo que hicimos en ese momento, cubrir esa casa para que no salga nadie de ese recinto. Entonces ahí procedimos el procedimiento de rigor, el concurso de la fiscalía, el concurso de criminalística, el agente incluso de investigación de delito, homicidio, mientras nosotros no descuidamos la vivienda donde él estuvo participando con los supuestos amigos, como vos lo dijiste, ¿verdad? Y de repente la mamá seguía insistiendo de que los actores estaban en ese predio. Entonces, con la fiscal acá de turno, rápidamente solicitamos la orden de allanamiento al juez acá de paz local, quien también rápidamente nos concedió esa orden. Gracias a ello pudimos nosotros llegar al lugar
ya a eso las 10 de la mañana más o menos, nosotros ya teníamos acorralado el lugar. Entonces ahí procedimos a la aprehensión de 3 personas de sexo masculino, entre ellos un menor de edad. La hipótesis, comisario, gira en torno, como se sospecha que todos son integrantes de gavillas delictivas, inclusive uno de los detenidos sería también de la misma o del grupo de los macheteros que fueron detenidos días atrás. ¿Pudo haber sido botín? ¿Pudo haber sido droga? ¿Qué hipótesis se tiene? Asimismo, nosotros ya hemos hecho ahí justamente en esa cuadra, en esa manzana, este procedimiento sonado también el caso que hemos nosotros hecho ese procedimiento de la detención también de 4 personas quienes eran los actores del caso sonado, el machetero como lo llamamos, ¿verdad?, en forma jocosa. Y justamente en esa manzana nuevamente nosotros nos apersonamos y encontramos este cuerpo. Y según informaciones que yo estoy manejando, este grupo machetero también frecuentaba a esa casa, a esa vivienda. ¿Esa vivienda era un aguantadero o un lugar en donde consumían drogas, comisario? Y nosotros hoy justamente yo en busca también de más evidencias, yo también llamé el concurso de antinarcótico. Vino también un grupo de personal de esa oficina. Buscamos mucho, pero no encontramos ningún tipo de estupefacientes. Pero según la información que yo manejo, ahí se reunían casi todas las noches y toda la madrugada estos jóvenes. Los detenidos son, comisario, Ricardo Daniel Alcoba Tandí. Él tiene 22 años, varios antecedentes por robo agravado, pero hay una causa del año 2020 que es por homicidio. Y él, al parecer, estaría involucrado en el homicidio de un Uber que ocurría a finales del año pasado. Asimismo, él está en esa causa, está involucrado. Ahora está teniendo prisión domiciliaria por esa causa. Y ya tiene entonces antecedentes por homicidio. Por algo se le está involucrando, ¿verdad? O se le involucró a esa causa o ese hecho el año pasado. Para comisario, otro detenido es Lucas Andrés Chamorro Osuna, de 22 años. ¿Él tiene antecedentes? Él tiene antecedentes por violencia familiar. Él también está ya acá detenido, más el menor cuyo nombre voy a obviar por procedimiento, por derecho de menor. Y entonces el procedimiento que estamos culminando ahora mismo están declarando los 2 mayores, y mientras el menor está acá guardando también la llamada de la Fiscalía de la Niñez y Adolescencia. ¿Qué manifestó la madre de la víctima, además de proporcionar el lugar en donde se encontraban los sospechosos, sobre la actividad de su hijo? Y ella no niega que su hijo está en este mundo, lastimosamente, de la adicción y también de la delincuencia, porque ya que siempre se le involucró, pero nunca se le pudo procesar por falta de pruebas. Incluso me manifestó la propia mamá que el padrastro está en la cárcel por hurto agravado. Gracias, comisario. Cuando quiera. Comisario Emilio Alfonso, que en menos de 2 días terminó por resolver 2 casos y a raíz de este homicidio también prácticamente conectando uno con otro, porque hablamos de un mismo grupo. El primero, el de los macheteros, ya 4 de ellos detenidos. Uno de ellos sería el líder de la gavilla y es el principal sospechoso de este nuevo homicidio. Bien, excelente, Alexis. Gracias por este reporte, muy amable. Hasta luego. Hasta luego. En instante vamos a estar en comunicación también con los médicos de clínicas. Aguántanos un ratito porque la situación es bastante también complicada allí por la saturación de pacientes. Pero ahora te cuento, Barcos y Rodados te presenta sus naftas multitesteadas, naftas de calidad superior comprobada, con aditivos multipropósitos que limpian y protegen sus componentes y octanaje real certificado internacional. Carga la calidad que tu auto necesita. Carga las naftas de Barcos y Rodados. Barcos y Rodados, nuestra calidad y nuestro orgullo. Bueno, ya está con nosotros el doctor Alexis Mateo, coordinador de Medicina Interna de Servicios de Emergencia del Hospital de Clínica Angie, una situación que se da. Sí. Estamos un poco más tranquilos con el COVID, pero están los casos polivalentes. Así mismo es, y esta situación que realmente preocupa, alarma. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Angie. Buenas tardes, Carlos. Bueno, estábamos viendo justamente la preocupación por parte de las autoridades médicas de ese hospital sobre la saturación de pacientes. Están ahí prácticamente al borde del colapso, si ya no están en el colapso, doctor. Sí, así es. Como saben, el Hospital de Clínicas tiene una larga tradición de no rechazar pacientes. Es decir, que el que llega al hospital, a nuestra puerta, a nuestra casa, es atendido. El problema es que cuando se saturan el servicio, quizás los tiempos no son lo que la gente espera, ¿verdad?, de nosotros, y no podemos cumplir con cabalidad, sobre todo con los casos que no consideramos tan urgentes, ¿verdad? Creemos que por quizás la coyuntura post-COVID, ahora se está abriendo un poquito más las atenciones en todos los servicios, pacientes que habían quedado sin consultar durante mucho tiempo porque tuvieron los consultorios cerrados, ahora están volviendo a consultar y ya con su patología más avanzada de lo que estaba antes, culpa de esta pausa en el seguimiento de los pacientes, ¿verdad? Ya, el sector más complicado ahora mismo dentro del hospital, hablamos de la parte de urgencias, doctor. Sí, la urgencia es la punta de lanza de cualquier hospital y obviamente como los pacientes ingresan por la urgencia, ahí donde se acumula quizás es el cuello de botella que se produce. Debido a que nosotros tenemos una metodología de trabajo que el paciente ingresa al servicio de urgencia, se le estudia y en la urgencia el periodo de estudio puede variar entre algunas horas y algunos días. Entonces se van acumulando pacientes hasta que se define su situación, es decir, si el paciente ingresa a sala, si el paciente va a quirófano, si el paciente requiere terapia, si el paciente requiere alguna intervención o si el paciente va de alta. En ese interín, los pacientes están en la urgencia, a veces algunas horas, a veces algunos días, hasta que se defina su situación. Pero como el aflujo de pacientes continúa, ¿verdad?, no para, a veces suceden este tipo de circunstancias donde se acumulan pacientes y debemos hacer lo posible por verlos a todos. Como les digo, nunca se rechazan pacientes, entonces a veces acudimos al uso de sillones, al uso de sillas, al uso de camillas improvisadas, hasta poder aliviar la situación. Doctor, ¿podemos hacer un ranking de los tipos de enfermedades que hoy son atendidos? Si podemos, no sé si son 4 o 5 los más importantes para saber cuáles son las dolencias más comunes post-COVID de los pacientes paraguayos. Sí, bueno, la urgencia del Hospital de Clínica es sitio de referencia, por ejemplo, para accidentes cerebrovasculares. De todos los pacientes con accidente cerebrovascular, infartos cerebrales y derrames cerebrales, acuden a la urgencia del Hospital de Clínicas. Después tenemos pacientes enfermos crónicos, sobre todo tenemos mucha población diabética que acude con enfermedades vasculares, que requiere, en el mejor de los casos, una intervención quirúrgica para cerrar un miembro, en el peor de los casos requiere una amputación, ¿verdad? Tenemos pacientes diabéticos ya en fase de diálisis, que son derivados de muchos centros del país, porque saben que en el Hospital de Clínicas de alguna u otra forma a veces se consigue la diálisis, cosa que no se consigue por otros medios. Después tenemos el paciente sorpresa, digamos, que puede caer con cualquier tipo de dolencia, por ejemplo, infartos agudos de miocardio. Tenemos el COVID, ha aumentado el riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, y eso se nota en las urgencias. Tenemos más pacientes cerebrovasculares, más pacientes con infarto agudo de miocardio, y lo que ha dejado posiblemente también el COVID y el encierro, pacientes con crisis aguda, de pánico, depresión, ansiedad, que por más que no sean inicialmente enfermedades de tratamiento médico, sino psiquiátrico, ingresan por la urgencia y deben recibir el tratamiento, o mejor la pesquisa inicial, hasta que se determina su situación, ¿verdad? Claro. Sí, estos son los famosos conocidos como ataques de pánico, que uno siente que se está muriendo o se va a morir, que al intentar oxigenar los pulmones no le llega la totalidad supuestamente, aunque esté saturando 98. Se tiene una situación mental crítica ante lo que significa un ataque de pánico, y el que padeció realmente sabe la situación difícil, complicada que significa eso. Sí, son cuadros difíciles para el médico. Para nosotros nos resulta muy difícil estos cuadros, por la sencilla razón de que pueden ser causas, pueden ser cuadros perfectamente físicos, pero en el inicio, por lo menos, del estudio, en la historia clínica, el examen físico, no se puede determinar
muchas veces rápidamente. Entonces el paciente queda en evaluación, a veces 6 horas, a veces 12 horas, hasta que a veces 24, a veces viene la gente de psiquiatría, hace una evaluación, pero para que ese paciente esté definido finalmente su destino, alta, tratamiento psiquiátrico por consultorio, incluso internación en psiquiatría, pasan horas, ¿verdad? Entonces es un paciente más que la urgencia debe monitorizar. Ahora, doctor, en cuanto a esta cuestión, lo que tiene que ver con pacientes secuelares, con pacientes con secuelas post-COVID, ¿están viendo muchos casos ahora mismo? No, por el lado de lo que podríamos llamar el COVID prolongado y demás, no tanto. No, en este momento justamente el área respiratoria de la urgencia del Hospital de Clínicas es la que está más tranquila, digamos. Todavía siguen acudiendo pacientes y seguimos separando a los pacientes, siguen viniendo pacientes con síntomas respiratorios, pero por COVID ya realmente son pocos, en tanto que el área polivalente, digamos que son el grueso de los pacientes, sí está sobrecargada de trabajo. Pero en el sentido de post-COVID, personalmente, y en la urgencia del Hospital de Clínicas, no ha habido muchos casos al respecto. Finalmente, de mi parte, la pregunta creo que gira en torno también, incluso hay estudios médicos y publicaciones sobre las nuevas secuelas del COVID, y se habla de un fuerte riesgo de padecer trombos, doctor. Sí, el COVID, por más que lo tenemos como una enfermedad pulmonar o de manifestación pulmonar, esa es la punta del iceberg, ¿verdad? En realidad el centro de la cuestión es los vasos sanguíneos, ¿sí? Lo que llamamos el endotelio, que es la cobertura interna de las arterias y venas. Y aparentemente el COVID no solo ataca en su forma aguda a este importante sector del cuerpo, sino que produce secuelas, de forma tal que eso aumenta el riesgo de padecer trombos tanto arteriales como venosos y asociarse eso a accidentes cerebrovasculares, infarto agudo de miocardio, obstrucción arterial periférica con afectación de miembros, trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, que de hecho todavía no tenemos estadística, pero han aumentado los casos, por lo menos desde una visión así general, han aumentado los casos de estos tipos de problemas en la era post-COVID. Doctor, un placer, muy amable, muy instructivo y bastante didáctico también para tratar de entender esta situación por la que está atravesando el Hospital de Clínicas con los pacientes polivalentes. Gracias, doctor, un abrazo, muy amable. Muchas gracias, igualmente, hasta luego. Gracias al doctor Alexis Mateo, que es el coordinador de medicina interna en el Hospital de Clínicas. Así es, una situación también que se da, y la recomendación en este sentido, Carlos, televidentes, es aquellos pacientes que no requieren de una atención urgente, ir a consultar directamente a los consultorios ambulatorios, porque eso hace también que se congestione demasiado el sistema. Entonces, a tener cuidado y por sobre todo a seguir esta recomendación de que si no es tan urgente, entonces ir directamente a los consultorios. Esta buena noticia, y que tiene que ver con atletas paraguayos, nos despedimos. Sí. Así mismo, se trata de Manuel Bernal, tiene tan solo 16 años, muy joven, estamos hablando de un joven realmente con mucho futuro. Ganó el oro en esgrima en Colombia, ¿sí? Y nos fuimos hasta su casa, ahí en la ciudad de Luque, para conocer parte de su vida y también de su familia. Conozcámoslo. El atleta compatriota Manuel Bernal ganó la medalla de oro en espada masculina del Campeonato Sudamericano de Esgrima Precadetes, Cadetes y Juveniles, juegos que se disputaron en Colombia. Emocionados, sus familiares nos recibieron para compartir este logro con todo el país. Él inició con una invitación del Comité Olímpico para que entrene ese deporte, y como era un deporte no muy conocido acá en el país, él accedió a entrenar ese deporte. Fue una invitación y varios profesores vieron talento en él. El profesor me dijo, vio cualidades para este deporte para mí, y él me dijo, yo quiero practicar. Entonces yo accedí, como él quiso practicar, accedí y le di el permiso de entrenar ese deporte. Realmente le requiere mucha disciplina porque es un entrenamiento diario y tiene que estar mucha disciplina tiene que estar en ese deporte. Estuve hablando con él antes de la competencia y le di mi apoyo y le dije que el oro era para él, y hasta que llegó al oro.
Su padre, Merardo Bernal, se dedica a la zapatería y desde su humilde puesto relató que con su trabajo es imposible solventar los costos de este deporte. Con la zapatería realmente me cuesta a nivel de para poder cubrir los gastos. Y él está recibiendo una ayuda de la Secretaría Nacional de Deporte. Por los logros obtenidos le dan una ayuda económica para poder desenvolverse en la parte de su vestimenta, alimentación y su mantenimiento en su entrenamiento. Pues si hablamos, si uno va a financiar todo el equipo, es muy costoso. Sí, es muy costoso, muy costoso. Es muy elevado cada costo de la espada, de la vestimenta, de todos los accesorios. Todo un orgullo para el país con solo 16 años y con mucho futuro por delante. Manuel Bernal recibe una medalla de oro en un deporte todavía muy poco desarrollado en Paraguay.